inmediatamente. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Romanos 1, 16 al 17. Puesto de pie para dar mayor reverencia a la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Señor bendiga su palabra. En esta mañana queremos predicar un mensaje basado en el libro de Romanos, continuando con la serie de enseñanzas a través de los libros de la Biblia, y vamos a estar estudiando el tema justos en Cristo, justos en Cristo. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias Señor por la oportunidad y el privilegio de ser llamados tus hijos y poder contarnos dentro de tu santo, dentro de tu pueblo, en esta congregación. Y Padre celestial, queremos en este momento que tú, Señor, nos hable de tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido, nos has ministrado a través de los cánticos, de las alabanzas. Y Padre celestial, queremos que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra en nuestras vidas. Usa tu palabra, Señor, no somos dignos, no creemos que nada de lo que digamos sabemos que tiene poder, pero tu palabra tiene poder y confiamos que tu Santo Espíritu va a usarla para traer transformación y salvación en medio nuestro en esta mañana. Bendice el pastor, úsalo también mientras esté predicando hoy, y que en todo tu nombre sea glorificado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Justos en Cristo. A partir de ahora vamos a estar estudiando el resto de los libros de la Biblia que nos quedan por mirar bajo el título En Cristo. Cada uno de estos libros que vamos a ver a partir de ahora en la Biblia, cada uno de esos libros el mensaje a estar titulado con esta frase al final, en Cristo. No sé si usted ha leído una serie de comentarios escritos por Warren Wiersbe, que todos terminan en Cristo. Justos en Cristo, ¿lo ha leído? Sabios en Cristo. Pues vamos a seguir esa misma forma que este pastor, este comentarista ha escogido, porque entendemos que las epístolas nos hablan de todos los beneficios que trae el Evangelio a la vida de un cristiano. Todos los beneficios que usted y yo disfrutamos y toda la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero en Cristo. En Cristo. Fuera de Él no se puede, pero en Cristo. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. No en el mundo, no en la carne, en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Y vamos a hablar hoy acerca del tema justos en Cristo. El libro de Romanos fue escrito ¿por quién? El apóstol Pablo. No cabe duda de que Pablo es el escritor del libro de Romanos, y este libro abre la sección de la Biblia conocida como las epístolas o las cartas. Romanos es la primera de 13 epístolas o cartas paulinas que aparecen en las Escrituras. El libro de Romanos es también el tratado teológico más importante que se haya escrito en la historia. Y ha sido el libro de la Biblia que más influencia ha tenido en el mundo. Acerca de Romanos, John MacArthur escribió lo siguiente: la mayoría si no todos, los grandes avivamientos y reformas en la historia de la Iglesia han estado relacionados directamente con la carta a los romanos. Dios ha usado grandemente este libro para ejercer una influencia
en el mundo, en la iglesia, en los creyentes, en las personas que han tenido la experiencia de leer el libro de Romanos. Yo no sé para usted, pero para mí Romanos es un libro muy, muy especial. Muchos lo denominan la joya de las Escrituras. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Roma. Ahora, contrario a lo que la iglesia católica enseña, ningún apóstol fundó la iglesia en Roma. Originalmente ningún apóstol participó de la fundación de la iglesia en Roma. Pablo no fue el fundador, porque dice la Biblia que en este momento Pablo todavía no había ido a Roma. Cuando él escribe Romanos, Pablo nunca había pisado Roma. Era su intención ir a Roma, y vamos a hablar de eso ahora, pero él nunca había ido a Roma, y ya había una iglesia local establecida por años en Roma. Tampoco la Biblia menciona, que Pedro haya participado de la fundación de la iglesia en Roma. De manera que ningún apóstol tuvo que ver con la fundación de esta iglesia. Se cree que fue fundada por un grupo de cristianos judíos provenientes de Judea o por aquellos judíos y prosélitos. Usted recuerda que en el libro de Hechos, capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, muchos judíos de varias naciones que estaban dispersos en todo el mundo subieron a Jerusalén a adorar a Dios y a celebrar esta fiesta. Y en ese momento dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y los primeros creyentes. ¿Y qué hicieron los cristianos y los apóstoles? Comenzaron a predicarle el evangelio de Cristo en lenguas humanas, en sus propios idiomas. Dios le dio esta capacidad, este don para evangelizar, para poder predicarle al mismo tiempo a tantas personas de distintos idiomas. Y dice la Biblia que al final de que Pedro terminó de predicar, ¿cuántas personas entregaron su vida a Cristo? 3,000 personas ese día recibieron a Cristo. 3,000 personas de distintas naciones recibieron a Cristo. Y se cree que un grupo de estas personas regresaron a Roma y fundaron la iglesia a la cual Pablo le escribe esta carta. ¿Cuál es el objetivo de Pablo al escribir esta carta? En primer lugar, Pablo le interesaba mucho escribirle a esta iglesia en Roma porque Pablo había oído reportes acerca de la fe y la fidelidad de estos hermanos. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Romanos, versículo 8. Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo había escuchado acerca de la fe y de la fidelidad de estos creyentes en Roma. Y Pablo quería conocer personalmente a esta iglesia. Era una iglesia de buen testimonio. En segundo lugar, Pablo le escribe esta carta no solamente con la intención de conocerlos, sino también para ser de bendición de alguna manera a ellos. Mira lo que dice en el versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros, algún don espiritual, a fin de que seáis, ¿cómo? Confirmados. Pablo quería confirmar a los creyentes en la fe. Es como cuando usted encuentra a un nuevo creyente, y qué es lo que normalmente uno, como ya viejo creyente, le gusta hacer o siempre hace. Trata de fortalecerlo, de animarlo, trata de confirmar de su decisión para Cristo, para que no vuelva atrás. Y Pablo quería con esta carta confirmar a tus creyentes de su fe en Cristo para que no regresen al mundo, para que no regresen al pecado. De manera que Pablo quería conocer a tus creyentes, Pablo quería animar y edificar, ser de bendición a tus cristianos, pero también Pablo quería contar eventualmente con el apoyo de esta iglesia para a partir de ahí poder llevar el evangelio
a otras tierras que todavía Pablo no había ido. Y dice la palabra de Dios, no lo vamos a buscar, en Romanos capítulo 15, versículo 24, que Pablo se proponía llegar tan lejos como España. España era lo último del Imperio Romano en aquella época. Y todavía nosotros cuando fuimos a España, ahora tuvimos la oportunidad de ver unos yacimientos todavía de la época romana en España. Allá en Asturias hay unos baños termales, ¿verdad?, que los romanos utilizaban para calentarse, como si fueran saunas, y todavía están allá de la época de los romanos. O sea, que el Imperio Romano se extendía por todo el mundo hasta llegar a España. España era el último límite del Imperio Romano y Pablo quería llegar allá. Recuerden que Jesús dijo, y me seréis testigos, ¿dónde? Primero en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra. El Señor Jesucristo cumplió su misión a través de los apóstoles, lo logró. En Jerusalén, Dios utilizó a Pedro, ¿verdad?, para predicar el Evangelio. En Samaria, vemos que después que Esteban es apedreado, ¿verdad?, y muere como el primer mártir, por los cristianos comienzan a salir por la persecución y Felipe lleva el Evangelio a Samaria. Y después otros creyentes llevan el Evangelio a Judea. Y Dios utiliza entonces a Pablo después, más adelante, para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y algunos creen que Pablo sí llegó a España. De manera que Dios, ¿verdad?, utilizó a este hombre para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y la última razón por la cual Pablo le escribe esta carta a estos creyentes es porque Pablo quería ir personalmente a Roma. No a vacacionar como su servidor, ¿verdad?, y mi esposa, sino para predicar el Evangelio de Cristo. Él quería ir personalmente a la capital del imperio y él predicarle a los romanos el Evangelio. Ahora, los romanos, ¿quiénes eran los romanos? Los romanos eran los que gobernaban el mundo, ¿sí o no? Los romanos eran los más estudiados, los más preparados, los más ricos, los más intelectuales de aquella época. Las más grandes universidades estaban en Roma y la gente de Roma era la gente más culta y más alta en aquella época. Pero Pablo no se avergonzaba, dice la Biblia, del Evangelio. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo de ¿qué? Del Evangelio. ¿Y cuál era la razón por la cual Pablo no se avergonzaba de ir y predicarle a esta gente el Evangelio? Porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios, hermano. ¿Usted cree eso, hermano? Necesitamos creer eso, necesitamos retomar esa convicción de que el Evangelio es el poder de Dios. De que no son palabras vacías, no son palabras pasadas de moda, son palabras que nunca pasan de moda. Y que tienen un poder de cambiar, transformar, de salvar a la gente, a todo aquel que cree en el Evangelio. Un Evangelio, ¿verdad?, que Pablo no se avergonzaba de predicar y de creer, porque era un evangelio poderoso. Y este pasaje, Romanos 1:16 al 17, representa el texto clave de todo el libro de Romanos. Dice, porque es poder de Dios el evangelio para salvación a todo aquel que cree. Y luego Pablo especifica quiénes son los dos tipos de personas o los dos grupos de personas en las cuales Dios divide la humanidad y que tienen acceso al evangelio. En primer lugar, dice al judío primeramente y después también al griego. Dios divide la humanidad en judíos, es decir, aquellos que son por sangre el pueblo de Dios, y gentiles, ¿verdad?, todas las demás naciones. Y versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El poder del evangelio, hermano. ¿En qué radica el poder del evangelio? Porque estas palabras que le predicamos a la gente, estas palabras que usted y yo creímos un día, ¿por qué transforman a la gente? ¿En qué radica el poder del evangelio? Porque estas simples palabras tienen la capacidad de salvar a las personas y transformar su vida para siempre.
Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. El poder del Evangelio, de este mensaje de salvación, es que revela, muestra al mundo la justicia de Dios. Muestra la justicia de Dios. Y vamos a ver qué significa la justicia de Dios. Y vamos a ver que la justicia de Dios es el plan de Dios que desde el principio, desde Génesis, Dios ha estado revelando a la humanidad. Y que en Jesucristo ese plan se manifiesta a todo el mundo, a los judíos y a los gentiles. El poder del Evangelio radica en que el Evangelio revela el plan de Dios para salvación de la humanidad. Y el plan de Dios se encuentra en la justicia de Dios. La justicia de Dios. En primer lugar, hermano, quiero que veamos la justicia posicional. La justicia posicional. ¿Qué hace Pablo a partir de ahora? Pablo nos va a mostrar cómo Dios, el Padre, nos hace justos posicionalmente. Cómo Dios, el Padre, nos hace justos posicionalmente. Y lo primero que Él va a hacer es mostrarnos nuestra condición delante de Dios. Vamos a ver 2 puntos en esta mañana, con 5 subpuntos, que son las 5 palabras claves para que nos van a ayudar a entender lo que es la justicia de Dios. En primer lugar, Pablo va a mostrarte la condición del ser humano. Luego nos va a mostrar la necesidad del ser humano. Luego nos va a mostrar la provisión que Dios hace para suplir la necesidad del hombre. Luego Pablo nos va a mostrar el resultado que trae eso en nuestras vidas. Y finalmente, Pablo nos va a mostrar cómo tú y yo podemos apropiarnos de la justicia de Dios. En primer lugar, la condición del hombre. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y usted sabe el pasaje, ¿verdad? No lo vamos a leer por causa del tiempo. Pero aquí Pablo comienza a describir la condición del hombre. ¿Cómo es el hombre, hermano? El hombre es un ser que pecador. Nuestra condición delante de Dios es que somos pecadores. Y aquí Pablo describe el pecado del hombre. Un comentarista, ¿verdad? Hizo un comentario que me gustó mucho sobre este pasaje. Y él dice que los paganos, Pablo muestra al hombre, al ser humano, bajo condenación. Y dice, porque habiendo tenido una revelación de Dios en el principio, la rechazaron. En primer lugar, Pablo va a demostrar que el hombre, el ser humano, es pecador. Y por ser pecador está bajo el juicio de Dios, está condenado al castigo, al juicio de Dios. Y en el capítulo 1, versículo 18 al 32, Pablo nos va a demostrar que los gentiles, todos nosotros, somos pecadores. Y como pecadores estamos condenados, estamos bajo el juicio justo de Dios sobre nosotros. Y dice aquí este comentarista que el ser humano, los gentiles, es decir, los que no son judíos, los gentiles en el principio, Dios se les reveló. Ahora, hemos hablado mucho aquí de eso. Dios se revela al hombre de muchas maneras, dice la Biblia. Hebreos capítulo 1 dice que Dios nos ha hablado, ¿cómo? De muchas maneras a los hombres. Y la manera principal en la cual Dios se reveló al ser humano fue a través de la creación, ¿verdad? Lo que se llama la revelación universal de Dios. Dice que los cielos cuentan ¿qué? Y el firmamento anuncia sus obras.
El hombre por la creación sola sabe que hay un Dios. Y continuamente estamos rodeados de la creación de Dios. Una creación que es perfecta, una creación que es asombrosa y nos habla de un ser que es perfecto, que es sabio, que es ordenado, que es poderoso. Y ese es Dios. Aunque el hombre quiera buscarle, ¿verdad? Quiera quitar a Dios como la causa de todo y poner la casualidad, la suerte, o si quiere poner un animal o otra criatura, ¿verdad? Como dice la Biblia aquí en Romanos capítulo 1, que el hombre por no dar la gloria a Dios, al Creador, habiendo conocido a Dios, ¿qué hizo el hombre? Rechazó a Dios. Y no solamente rechazó a Dios, rechazó la verdad, sino que cambió la verdad por adorando a la criatura antes. Oiga esto, hermano y amigo que nos visita, cuando una persona rechaza la verdad, va a creer la más loca mentira que pueda haber. Cuando una persona, Dios a todos nos confronta con la verdad. Y cuando por nuestro pecado rechazamos la verdad de Dios, le vamos a creer la más tonta mentira que pueda haber. Vamos a creer. Y vamos a terminar muy lejos. Y eso fue lo que pasó con la humanidad. Usted dirá, pero Dios es un Dios que se ha escondido del hombre. Dios es un Dios. El hombre está así porque Dios tiene la culpa. El hombre no conoció. Dios se ha revelado al hombre claramente. Pero el hombre, conociendo a Dios, lo rechazó. Y un ejemplo de eso rápido. En el tiempo de Abraham, de los patriarcas, cuando no existía Israel, el hombre conocía a Dios. Habían personas de otras naciones que conocían al Dios de Abraham, y aunque no conocían el nombre de Jehová, que todavía Dios no se lo había revelado al hombre, le llamaban el Dios más alto. Es decir, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Reconocían que habían otros dioses, pero que había un Dios que era más alto que todos los dioses. Y usted recuerda, en la época de Pablo, ¿cómo le llamaban a ese Dios? El Dios no conocido. Ellos sabían que, aparte de todos esos dioses que ellos inventaron, había un Dios no conocido por ellos. Un Dios que se dio a conocer, pero que ellos rechazaron. Y dice este comentarista que el rechazo de la verdad de Dios, el rechazo de la luz, condujo al ser humano, a los gentiles, nos condujo a la ignorancia espiritual. Y la ignorancia espiritual condujo a la idolatría. Cuando usted y yo estudiamos los antiguos que habitaban estas tierras antes que los españoles llegaran, ¿verdad? ¿Cómo eran los nativos americanos? Ignorantes espiritualmente hablando. Y eran idólatras, ¿sí o no? Adoraban a la piedra, al palo, y hacían monumentos. Usted puede ir a México, a Perú, y ver los monumentos mayas y los aztecas. Ignorancia, el ser humano, y no solamente los nativos, sino también los griegos, los romanos, rechazaron a Dios, el hombre, cambiaron a Dios por la criatura, se volvieron ignorantes espiritualmente, y la ignorancia lo llevó a la idolatría, y la idolatría lleva al ser humano a la inmoralidad. Y eso que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 1, versículo 26, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres. Y así sigue Pablo hablando de los pecados que usted y yo conocemos muy bien. Y finalmente dice, el versículo 32, dice, quienes habiendo entendido el qué. Romanos 1:32, quienes habiendo entendido qué, el juicio de Dios. Hermano, Dios no ha cambiado, su actitud hacia el pecado no ha cambiado. Dios está airado con el hombre por su pecado. Y Dios va a juzgar al ser humano por su pecado. Y Dios va a castigar el pecado de la humanidad. Y dice aquí que es un juicio que es justo. El ser humano se merece el castigo de Dios, justamente porque el hombre ha rechazado a Dios, el hombre ha adorado a la criatura antes que el Creador, el hombre se ha entregado a los vicios, al pecado, al placer, y no solamente practica eso, sino que se alegra, se goza, se complace con lo que practican esos pecados. Y hermano, la televisión cumple este versículo porque nos ha dado al hombre la capacidad
de complacernos con los pecados que tú y yo no hacemos, que otros hacen y practican, generando el juicio de Dios, atesorando ira sobre ira. Los gentiles, todos nosotros estamos bajo el justo juicio de Dios y delante de Dios somos como culpables. Ahora, el judío, el pueblo que Dios escogió, se creía siempre como se auto-justificaba a sí mismo. Y un ejemplo de eso, usted recuerda la historia que el Señor mostró del publicano, usted recuerda, el publicano y el fariseo, ¿verdad? Que fueron ambos al templo. ¿Y cómo decía el fariseo? El fariseo llegó hasta delante del altar con toda seguridad de sí mismo, diciendo yo, ¿verdad? Soy justo, soy bueno, ¿verdad? ¿Y el publicano cómo estaba el publicano? Ni siquiera quería levantar el rostro y se decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y Jesús lo dijo eso para enseñar a aquellos que se quieran justificar por sus buenas obras. Y los judíos, porque era el pueblo que Dios escogió, tenían la palabra de Dios, tenían las promesas de Dios, se creía que eran justos por sí mismos. Pero ¿saben qué? Que también los judíos, Pablo muestra aquí, están bajo el juicio de Dios. También los judíos son culpables de pecado delante de Dios. Dice en el capítulo 2, versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Primero que dice el versículo 21, Romanos 2, 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de adulterar, ¿qué haces? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿qué haces? Tú que abominas los ídolos, ¿qué haces? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando Jesucristo vino a los suyos, a los judíos, encontró un pueblo santo y celoso de buenas obras. Eran los judíos que Jesús encontró, unos judíos justos y santos. No. ¿Eran qué? ¿Cómo lo definió? ¿Qué palabra definía a los judíos de aquella época? Hipócritas. Porque conocían la verdad de Dios, conocían la ley de Dios, pero la hacían. Por eso Jesús dice que eran ciegos, guías de ciegos. Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, decía Jesús. Los judíos conocían la palabra de Dios, pero no la practicaban. Y en el capítulo 2, a Pablo habla que hay gentiles que no conocen la Biblia y hacen lo que es correcto. Y dice que después los judíos que conocen la Biblia no hacen lo que es correcto. Entonces, al final, no importa qué tan cerca tú estés de Dios, lo que importa es tu condición. Y delante de Dios, Dios nos desnuda y nos ve como somos, pecadores y por ende culpables delante de Dios. Y Dios va a tener que juzgarnos. Porque dice la Biblia aquí en Romanos capítulo 2, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, Dios nos ha dado una conciencia, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio de Dios. De manera que tanto el gentil como el judío es culpable ante Dios, está condenado delante de Dios. Pero ahora Pablo nos va a mostrar, hermanos, la necesidad del hombre entonces, la necesidad del ser humano. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para qué. De manera que la necesidad número uno del hombre delante de Dios, ¿cuál es? Es salvación. ¿Y qué salvación? Escapar de la ira de Dios, escapar del juicio de Dios,
Eso es salvación. Escapar del juicio de Dios, escapar de la ira de Dios justamente sobre nuestros pecados. Dice la Biblia que la manera en que Dios provee salvación es la revela a través del Evangelio, mostrando su justicia. Y Jesús lo dijo cuando vino aquí a la tierra. Él dijo: no seáis como los gentiles que se preocupan por lo que van a comer, ¿sí o no? Lo que van a vestir, lo que van a beber. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán. ¿Cuál era la filosofía en aquella época? Comamos y bebamos. Pero eso sigue siendo la filosofía hoy, ¿sí o no? Siempre va a ser la filosofía de este mundo. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. El hombre que rechaza la palabra de Dios, no quiere creerle a Dios, no le interesa la cosa de Dios, solo se preocupa por lo que se puede preocupar, que es lo terrenal, aquí y ahora, se olvida por el allá y después, se preocupa por comer, beber. Y usted va a Francia, usted va a España, a Italia, ¿verdad? Como nos tocó ir, usted va aquí a Santo Domingo, y usted ve a la gente que lo que hace en su tiempo libre es comer, beber, ya, como si eso fuera todo. Y Jesús dijo, y acumular riqueza. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida no consiste en las riquezas, porque son pasajeras. Beber y comer son cosas pasajeras, vanas. No, la necesidad más grande del hombre, Jesús dijo, es buscar primeramente, no únicamente. No es que el creyente no va a disfrutar de las cosas buenas que Dios ha hecho. Yo recuerdo que mi papá me dijo una ocasión, cuando estábamos hablando del viaje y vacacionar y conocer otros lugares, él decía: al cristiano eso es lo que le queda, disfrutar de las cosas de Dios. Al cristiano y después disfrutar. Pero no trate de disfrutar sin ser cristiano, sin ser justo. Y la gente quiere disfrutar, pero sin buscar la justicia de Dios primeramente. No, el creyente, usted y yo, disfrutamos de las cosas de este mundo porque primeramente, ¿qué hicimos? Buscamos el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que este mundo persigue y pide su vida, Dios nos añade fácilmente. Fue regalado este viaje. El pastor tiene unas millas y me las regaló. No pagamos nada para llegar a esos lugares. Y así le puedo decir a muchos hermanos que Dios le ha dado tantos privilegios y disfrutes que ni todo el trabajo del mundo le podía dar esos goces de la vida. ¿Pero por qué? Porque ellos buscaron a Dios, buscaron el reino de Dios y su justicia primeramente. Y si aquí hay alguna persona que todavía no es creyente, usted es culpable delante de Dios, usted lo sabe. Y usted está bajo el juicio de Dios. Y está establecido que el hombre muera y después de esto el juicio de Dios. ¿Está usted preparado para algún día presentarse? Cuando esta vida terrenal termine, presentarse delante de Dios. ¿Está usted preparado para enfrentar el juicio de Dios, el castigo de Dios que usted ha acumulado en su vida, ira sobre ira? La necesidad más grande del hombre no es material, es la salvación de su alma. Y salvación es escapar del juicio de Dios. Pero Dios no es un Dios que se queda con los brazos cruzados. Gloria a Dios que Dios hace siempre provisión gratuita al ser humano. Y la provisión para solucionar el problema de la culpabilidad del hombre, del pecado del hombre delante de Dios, es salvación en Jesucristo. Dios proveyó a Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que está escrito: no hay justo ni aun uno. Romanos 3, 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Lo que la ley hace es recordarnos que somos pecadores, ¿sí o no? Y que somos culpables delante de Dios. Y que hay consecuencias por nuestro pecado. Pero el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿el qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. No confundas el juicio de Dios con la justicia de Dios. ¿Son verdad las dos cosas? Son ciertas, pero son diferentes. El juicio de Dios es una cosa y la justicia de Dios es otra cosa. El pecador teme el juicio de Dios, ¿sí o no? Y lo debe hacer, porque eso es cierto. Dios va a juzgar el pecado. Pero además del juicio de Dios, Dios ha revelado su justicia. Y gente ha batallado mucho con esa parte de que Dios es un Dios justo, ¿verdad? ¿Y cómo yo puedo acercarme a Dios? Dios es un Dios que castiga. Y la imagen que tiene el hombre de Dios es que Dios es un Dios castigador y Él lo es. Y que Dios es un Dios justo y Él lo es. Pero eso no es solamente la única cara de Dios. Dios también es un Dios lleno de gracia, misericordia y amor. Dios es un Dios de justicia. Y Dios, si bien es cierto, es un Dios justo, pero es un Dios que quiere justificar al pecador. Dios quiere justificar al pecador. Y mira lo que escribió hace más de 1000 años atrás. En los años 1500, ¿verdad? Mira lo que escribió este hombre llamado Martín Lutero. Él decía, cuando él leyó este libro de Romanos y entendió esto de la justicia de Dios, que es diferente al juicio de Dios, oiga lo que escribió Martín Lutero. Él escribió, yo anhelaba en gran manera entender la epístola de Pablo a los Romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino, excepto por esa sola expresión, la justicia de Dios. Porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los injustos por medio del castigo. Noche tras día medité en ello hasta que, escribió Martín Lutero, capté la verdad según la cual la justicia de Dios es aquella justicia según la cual, por medio de la gracia y la pura misericordia, Él nos justifica por fe. A partir de entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por las puertas abiertas del paraíso. Todas las escrituras adquirieron un nuevo significado y allí, donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, ahora se había convertido para mí en una expresión dulce e inarrable del más grande amor. Este pasaje de Pablo, Romanos capítulo 3, se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. ¿Entendió esto, hermano? Lo que para Lutero era una palabra que le causaba temor y aborrecimiento y odio a Dios. Lutero era un monje de los más, consagrados y preparados que había en aquella época en Alemania. Y Lutero había hecho todos los requisitos de los mandamientos y la ley. Pero cada vez que Lutero leía Romanos capítulo 3 acerca de la justicia de Dios, y veía esa palabra justicia de Dios, él sentía temor y sentía aborrecimiento a Dios. Porque él veía a Dios, un Dios que nunca lo iba a perdonar, un Dios que siempre estaba ahí para castigarlo por su pecado. Y no importa lo más que se esforzaba por tratar de ser perfecto, no podía y sentía siempre el juicio de Dios sobre su vida. Pero cuando el Espíritu Santo le iluminó, él entendió que esta justicia de Dios que se revela por el Evangelio no es recordándonos que Dios es un Dios castigador, eso ya lo sabemos y justo, sino revelándonos que Dios, además de eso, es un Dios que está dispuesto a perdonar y a justificar al pecador.
Y en ese momento Lutero volvió a nacer. Se convirtió al Señor Jesucristo, entendió la salvación y fue salvo. Dice aquí en Romanos capítulo 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están que destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermano y amigo, Dios está dispuesto a olvidarse de tus pecados para perdonarte y darte la salvación de tu alma. Dios está dispuesto a perdonar, a olvidar tus pecados y hacerte justo, a perdonarte. Dios está dispuesto a olvidarse de todo lo malo que tú has hecho. ¿Por qué? Porque Él ha provisto el medio de salvación que es Jesucristo. Y la muerte de Cristo pagó la deuda que tú y yo hemos generado delante de Dios. La cruz de Cristo es la propiciación, es decir, la paga, el aplacamiento de la ira de Dios. Cristo pagó la deuda tuya y mía delante de Dios. En su muerte, con su sangre, Él pagó tu deuda y mi deuda delante de Dios. Todo lo pagó, es un himno. Y si tú y yo tan solo acudimos a Él, esa paga, ese pago que Cristo hizo se aplica a nosotros, a nuestra cuenta, y elimina el pecado, la culpa del pecado en nuestras vidas. El resultado de la obra que Cristo hace en el pecador lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en quién. Por eso, hermano y amigo, hemos titulado este mensaje, Justos en Cristo. Porque solo en Cristo, usted y yo podemos ser declarados por el Padre justos delante de Él. Solo en Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación, dice la palabra de Dios. Solo en Jesucristo tú puedes ser un hombre, una mujer justa. Eres pecador. Somos pecadores. Pero en Cristo, Dios el Padre nos declara justos. Y el hombre siempre ha buscado esa justicia. El hombre siempre ha tropezado con sus pecados. El hombre ha sentido el peso de su pecado, el peso que lo aleja de Dios, el peso que pone sobre él la ira de Dios justamente, el peso del pecado, y el hombre siempre ha querido escapar de ese juicio de Dios. Pues Cristo es el arca de salvación. Cristo es el medio para tú y yo escapar de la ira de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y Romanos capítulo 8, versos 38 y 39 dice, nada nos podrá separar, ¿qué? No solamente no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, no hay separación de Dios. Nuestro pecado no nos va a separar de Dios. De manera, hermanos, que el resultado que trae la obra de salvación de Cristo en nuestras vidas es que Cristo nos liberta de la pena del pecado. ¿Y cuál es la pena del pecado? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo por fe, entonces Cristo nos liberta de la paga, de la pena del pecado, que es la muerte. Y Dios
a través de Cristo nos da un nombre nuevo. Dios nos llamó culpables. En Cristo Dios nos llama justos. Nos da un nuevo nombre. Dice la Biblia que Cristo es llamado siempre el justo. El justo que murió por ¿quiénes? Por los injustos. ¿Y quiénes son los injustos? Aquellos que delante de Dios somos culpables. Pero Cristo, el justo, murió por los injustos, para que los injustos seamos llamados justicia de Dios en Él. En Cristo somos justos. Si usted está en Cristo, si usted ya se ha apropiado de Cristo por medio de la fe, usted es justo delante de Dios. Ahora, si usted todavía está tratando por sí mismo de ser justo, no lo va a lograr. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. La salvación, la justicia de Dios viene por medio de ¿qué? De la fe. Y allá en Italia, aunque estábamos vacacionando en Italia, el Señor nos dio la oportunidad de predicarle a algunas personas de Cristo. Y le prediqué a un joven que conocemos a través de una hermana aquí de la iglesia y su esposa, y estaba hablando con él un buen tiempo, hablando con él. Y un joven que está buscando de Dios, pero como toda la gente en Europa, la gente de Europa se ha criado, ¿verdad?, en la religión, pero ve la religión como algo cultural solamente. O el otro extremo es que son ateos completamente. O son religiosos de una manera cultural y no ven la religión como algo real, sino como poder, como era la Iglesia Católica en Roma, que era un poder político disfrazado de religión. Y ven la religión como una forma de controlar. O no creen en la religión en nada y no creen en Dios y son ateos completamente. Ahí es una mezcla. Y estaba hablando con este joven acerca de eso. Y estábamos hablando, diciéndole a él, porque él es muy racional, como son los europeos, muy racionalista, de que hay cosas que no cuadran, de cómo. Y yo le dije, mira, el hombre no ha logrado nada con la ciencia. O sea, la ciencia, el hombre no ha podido lograr descifrar las respuestas. La ciencia no nos da la respuesta a todas las interrogantes del ser humano. Y él dijo, sí, es verdad. Y le dije, mira, y hablamos mucho, y le dije, mira, al final, porque es muy racional, le dije, yo soy como tú, racionalista, pero yo he entendido que la cosa de Dios, Él ha querido que sea y se reciban por fe. Es por fe. Sin fe es imposible. Le dije, yo puedo hablarte muchas cosas y darte muchos argumentos, y tú entiendes que son así, pero al final de cuentas, a menos que tú creas, tú no vas a ver. A menos que tú recibas esto, el Evangelio por fe, tú no vas a poder disfrutar y entender. Porque sin fe es imposible. Yo dije, podemos durar mucho tiempo explicándote y muchas cosas, pero yo no puedo explicarte, tú tienes que creerlo, tienes que recibirlo y tú lo vas a entender después. Y él entendió y se quedó ahí la conversación. Y le dije, sigue oyendo, porque el pastor una ocasión habló con él aquí en el país y le dio una Biblia, él la lee siempre, recuerda al pastor con mucho cariño. La hermana aquí en la iglesia le manda predicación del pastor. Y yo le digo, sigue escuchándola, porque dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Sigue escuchando. Y hablamos, y me dijo que hay una iglesia evangélica cerca, y yo, ve a la iglesia y escucha. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero Dios ha escogido el camino de la fe para justificar al hombre. ¿Por qué la fe, hermano? Porque solo la fe le da la gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 27, el versículo 26. ¿Cuál es el plan de Dios? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es ¿de qué? De la fe en Jesús. ¿Por qué? Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia del hombre? No hay jactancia alguna, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Es decir, el hombre, si fuera por las obras, el hombre ¿de quién fuera la gloria? ¿De Dios o del hombre? El hombre se merece la salvación porque se la ha ganado. Y no le va a dar gloria a Dios. Pero Dios escogió el camino de fe para que no haya jactancia alguna en el hombre y toda la gloria sea dada ¿a quién? A Dios. Porque Él es que hace toda la obra. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. La gloria es para Dios. Dios escogió glorificarse a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando tú y yo creemos en Cristo y aceptamos por fe su regalo de salvación, entonces el Padre en Jesucristo nos declara justos. Él elimina la pena del pecado. Y usted recuerda, el segundo libro después de la Biblia más leído es El Peregrino, ¿verdad? Y este libro comienza, yo tengo todavía el libro ilustrado, con un hombre con una carga bien pesada, ¿verdad?, en la espalda. Y después que llega a la cruz, ¿qué pasa con esa carga? Se le quita la carga. Cuando tú y yo nos arrodillamos ante de Dios y recibimos por fe la salvación de Cristo, Dios el Padre quita esa carga, esa culpa de nuestros hombros y nos da libertad de nuestra culpa. Nos da un nombre nuevo, nos llama justos en Cristo. Y número 2, y finalmente, segundo punto, no solamente Dios quiere hacernos justos posicionalmente, es decir, que delante de Él somos justos. Aunque tu esposo no lo crea, que no es cristiano, quizás creyente, aunque tus hijos no lo crean, aunque tu vecino no lo crea, tú eres justo delante de Dios. Aunque tú a veces ni lo quieras, lo creas. Porque a veces yo me pongo a pensar, pero leo la Biblia y la Biblia me dice que yo soy justo delante de Dios. Porque somos justos delante de Dios en Cristo. Posicionalmente. Pero Dios quiere que esa justicia también se refleje en nuestras vidas prácticamente. De hecho, no hay manera que aquellos que han sido justificados no muestren con sus obras la justicia de Dios. Y mira lo que dice en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo de qué, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados de qué, viniste a ser siervos de la justicia. La segunda condición del hombre es que el hombre no solamente es culpable delante de Dios, el hombre es esclavo del pecado. El hombre es esclavo del pecado. Es decir, el hombre anhela ser justo. Anhela ser justo y hacer justicia. El más grande anhelo del ser humano es ser justo. ¿Lo sabía usted? Es hacer las cosas bien. Este muchacho me contó de todos los traumas que pasó con su papá y su familia. Y él rompió con todo eso porque él quiere hacer una familia nueva y quiere hacer las cosas bien. El hombre quiere hacer las cosas bien. Y él se sentía orgulloso porque él estaba construyendo una familia y quería hacer las cosas bien, diferente como lo vive en su casa. Pero aparte, a menos que él reciba por fe la justicia de Dios, eso que él está construyendo se va a caer. Él no va a poder lograrlo aparte de Cristo. Él no va a poder lograr hacer las cosas bien, porque el ser humano, tarde o temprano, echa a perder las cosas en sí mismo, por sí solo. Pero el más grande anhelo del hombre, el más grande necesidad del hombre es no salvación solamente. Ya dijimos que la más grande necesidad del hombre es la salvación, ¿verdad? Pero el más grande anhelo del hombre, ¿sabe cuál es? Santificación.
El hombre quiere cambiar, ¿sí o no? O busquemos un hombre, una persona que no quiera cambiar. O busquemos una persona que no quiera hacer las cosas bien. Todos queremos cambiar, todos queremos hacer lo correcto. El hombre anhela salvación, santificación. Él quiere hacer las cosas bien. Y saben que en el principio dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de ¿quién? Y a partir del pecado entrar al corazón del hombre, el pecado ha corrompido esa santidad en el hombre y el pecado nos ha quitado la oportunidad de ser como dioses. Y el hombre anhela de una manera natural volver al principio. El hombre anhela el ideal, porque fuimos creados para un ideal. Fuimos creados por Dios a semejanza de Dios. Y el hombre, aunque es pecador, el hombre, aunque está en su pecado, pero el hombre anhela regresar a lo ideal. Él anhela un matrimonio ideal. Él anhela una familia ideal. Él anhela ser un hombre ideal. Él anhela que su esposa sea ideal. Anhela hijos ideales. Anhela vivir idealmente. Pero el pecado nos esclaviza y no nos deja hacer lo correcto. Aunque nos esforzamos, no nos deja hacer lo ideal. Estropea. Recuerdo una ocasión, una persona, ¿verdad?, que el pastor, ¿verdad?, comentó que él le estaba aconsejando, no es creyente esa persona, y esa persona estaba dejando su familia por otra mujer, y el pastor duró mucho tiempo con él hablando, y al final llegó al punto del pastor de decirle, ¿tú estás dispuesto a dejar tu esposa, tus hijos, tu casa, todo lo que tienes por ese pecado? Y mencionó algo que quizás no se puede mencionar en el púlpito, pero lo mencionó fuertemente. Y él dijo, el hombre, sí. Y lo hizo. El hombre dejó todo, una familia hermosa, hijos, esposa, ideal, todo ideal, no perfecto, pero ideal. Lo dejó todo por irse tras el pecado. Al final perdió la familia, el trabajo, todo. Y hasta la misma mujer. Él quiere hacer lo bueno, pero no puede. Está esclavizado al pecado. Pero Dios, hermano, en su gracia, Dios ha provisto el medio para ser libertados. Para ser liberados no solamente de la pena del pecado que es la muerte, el infierno, la condenación, sino también del poder que el pecado ejerce sobre el ser humano. Cada día mi pecado me recuerda el poder del pecado. Aunque somos cristianos, el pecado es una fuerza, ¿sí o no, hermano? Es un poder fuerte, espiritual en nuestras vidas. Y dice el versículo 6, capítulo 6 de Romanos, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis que obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y así fuiste que libertado del pecado para que fuese ser siervo de que de la justicia, hermano. La gran obra de Cristo en nuestras vidas, hermano, no solamente fue hacernos justos posicionalmente, sino que también Dios el Padre nos ha hecho justos o nos está haciendo cada día más justos prácticamente. Y lo que se llama en la Biblia santificación como progresiva. Usted y yo somos más justos prácticamente de lo que éramos hace 10 años atrás, ¿sí o no? O debería ser así. Porque si no es así, hay problema. Porque Dios, inmediatamente una persona se apropia de Jesucristo por la fe y es declarado justo para Dios, pero para los hombres, poco a poco Dios nos va haciendo justos prácticamente. Nos va santificando, nos va liberando del poder del pecado en nuestras vidas. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. Romanos 7.
Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Es un Pablo que está hablando antes o después de ser cristiano? Después de ser cristiano, ya apóstol, él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, pero yo soy malo. Sí, la ley es buena, pero yo soy malo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora ¿qué? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿No refleja eso tu vida, hermano? Es mi vida. De manera que aunque ya hemos sido libertados de la paga del pecado, que es la muerte, pero el pecado sigue ejerciendo poder en nuestras vidas. Y entonces en el creyente hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual entre el deseo de la carne y el deseo de ¿qué? Del espíritu. Y aquí está la gran bendición, hermano. Porque Pablo no se queda en Romanos capítulo 7. Después del 7 está ¿qué? Normalmente después del número 7, ¿qué número va? El 8. Y dice Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que por más que el pecado quiera ejercer influencia en mí, nada puede borrar que ya yo soy perdonado por Dios. Y nada me puede separar de Dios. Ahora bien, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Porque la ley del Espíritu da vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, pero para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es que muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí está la clave, hermano. La provisión que Dios nos ha dado para libertarnos del poder del pecado es el Espíritu Santo. Y Pablo va a decir aquí que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Y que todo aquel que es hijo de Dios tiene morando en sí mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esa nueva naturaleza que Dios ha implantado en nuestras vidas. De manera que Dios no solamente nos ha dado un nuevo nombre, somos justos, Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo una nueva naturaleza. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y el Espíritu Santo nos va liberando del poder del pecado en nuestra vida. ¿De qué manera, hermano, yo puedo apropiarme cada día del poder del Espíritu Santo en mi vida? A través de la obediencia a Él, a través del ocuparme en el Espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5? Que dice que no podemos, ¿verdad? Debemos alimentar que el Espíritu más que la carne. La clave, hermano, radica para tener victoria sobre el pecado es cada día alimentar el Espíritu. ¿De qué manera yo puedo cada día alimentar mi naturaleza espiritual en mi vida, el Espíritu Santo? Dígame algunas maneras. La oración, el ayuno, leyendo la palabra, la televisión, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo, pero ocuparse en la carne no nos va a dar la fuerza espiritual, pero ocuparnos en el Espíritu, alimentar el Espíritu, es ocuparse en el Espíritu. Hermano, si tú y yo tan solo dedicáramos más tiempo a ocuparnos en el Espíritu, en alimentar nuestro espíritu, pudiéramos cada día experimentar más rápidamente los efectos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cada día pudiéramos experimentar más esa liberación del poder del pecado en nuestras vidas. Dios quiere, hermano, no solamente que tú y yo seamos justos posicionalmente frente a Él,
Frente a Él somos justos para siempre en Cristo. Y nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero frente a los hombres, Dios también quiere que seamos justos. Y cuando terminamos, había una controversia porque decían los creyentes, bueno, si somos justos delante de Dios, no importa lo que hagamos, entonces vamos a pecar. No, aquellos que han sido justificados delante de Dios se vuelven hacedores de justicia en su vida. Y lo que no podíamos hacer, la ley que no podíamos cumplir nosotros mismos antes, ahora por medio del Espíritu Santo tenemos el poder para cumplir la justicia de Dios. Y Pablo concluye este libro de Romanos con los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16. Estos últimos capítulos nos va a hablar de una manera práctica de qué manera Dios quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos justamente. Dios quiere que practiquemos justicia, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el capítulo 12 te va a hablar también de que debemos ser justos, rectos en nuestra relación con los hermanos de la iglesia. En el capítulo 13 te va a decir que debemos someternos a toda autoridad, es decir, ser justos y rectos en nuestro diario vivir con las personas, someternos a toda autoridad humana. En el capítulo 14 nos va a hablar también de cada día preocuparnos por hacer lo que es justo, porque Dios quiere, hermano, que tú y yo vivamos una vida justa. Hay un ejemplo triste en la Biblia de un hombre justo que no vivió justamente. Y yo me refiero al ejemplo de Lot. ¿Usted diría que Lot era un hombre cristiano o no? Sí. Ahora, si fuera por su vida, tuviéramos dudas, ¿sí o no? Pero si no fuera por Pedro, que nos dice más adelante, el justo Lot abrumaba su corazón cada día, viendo las conductas nefastas de la gente, no tuviéramos toda la confirmación de que él era justo. Hermano, Dios no quiere que tú y yo solamente seamos llamados delante de Dios justos, y seamos justos delante de Dios, y vamos para el cielo, amén, qué bueno. Hay seguridad de salvación, no hay separación para aquellos que están en Cristo Jesús, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, pero Dios quiere que usted y yo mostremos esa justicia a los hombres. Y por eso que Santiago habla de la fe que se muestra a través de las obras. La fe a través de las obras. ¿Perdió su salvación Lot? No. ¿Pero perdió bendiciones Lot? ¿Sufrió consecuencias Lot? ¿Por qué? Porque no era justo delante de Dios. Sí, era justo delante de Dios posicionalmente, pero prácticamente no practicó justicia. Y toda injusticia trae consecuencias. Y toda justicia trae bendición. Dios quiere que seamos justos en Cristo, no solamente frente a Él, y lo somos y lo seremos siempre para siempre, pero frente a los demás, y que podamos disfrutar los frutos de una vida justamente. Vamos a orar. Todo cerrado, nadie mirando, todo cerrado. Quizás esta es la parte más importante de la predicación. Porque aquí que usted y yo tomamos decisión, hermano. Si tú escuchaste este mensaje y entendiste el mensaje, si ya tú eres cristiano, tú vas a sentirte cada día seguro y agradecido de Dios. Porque Él en su gracia, en Jesucristo, nos ha llamado justos, aunque seamos pecadores. Y Dios siempre nos va a mirar como justos, a pesar de nuestro pecado. Nada nos puede separar de su amor en Cristo Jesús. Pero hermano, si usted es justo de nombre y no de vida,
hay un problema ahí. Porque Dios quiere que usted y yo mostremos esa justicia a los demás. Y Dios quiere que usted y yo disfrutemos de los frutos de vivir una vida justa y recta. Hermano, no te confundas, hermano. Dios te ha perdonado todos tus pecados, pero Dios siempre, cada pecado que hagamos, hay una consecuencia de parte de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Sí, Dios nos ha perdonado, somos justos, pero Él debe castigar siempre el pecado. Pero de igual manera Dios siempre quiere bendecir a los justos. Dios prospera al justo. La Biblia habla también de Job, que era un hombre varón justo, y Dios lo había bendecido mucho. Noé, un varón justo, dice la Biblia en Génesis capítulo 9, y Dios lo usó grandemente. ¿Quiénes son las personas que Dios bendice y usa en este mundo? Personas que en primer lugar han sido justificados por la fe en Cristo. Y personas que por medio del Espíritu Santo viven vidas justas, se esfuerzan por vivir vidas justas cada día. Dios lo va a usar porque son siervos de la justicia. Quizás habrá aquí algún amigo, amiga que todavía no es cristiano. Y usted sabe que usted delante de Dios es culpable por sus pecados. Usted ha pecado delante de Dios. Usted lo sabe, Dios lo sabe. No siga escapando por sí mismo del juicio, porque el juicio lo va a alcanzar. Dice que tarde o temprano el pecado nos alcanza. Nuestros pecados nos alcanzan. ¿Por qué usted no entrega su vida a Cristo? Y así escapa de la ira de Dios. En Jesucristo Dios quiere darte perdón y vida eterna. Siempre recuerdo esa historia, esa ocasión con una joven en el Liceo Público de Honduras, que le estaba hablando con ella y ella estaba muy molesta con Dios. Porque ella veía a Dios como alguien malo que decía, ¿por qué si Dios es bueno supuestamente? ¿Por qué en este mundo hay tanta maldad? ¿Por qué mi vida ha sido así? ¿Por qué asá? ¿Por qué yo así? ¿Por qué yo no? Yo le dije, mira, yo no me voy a enfocar toda la vida en las cosas malas que hay y que yo tengo. Yo me voy a enfocar mejor en lo bueno que Dios quiere darnos. En lo bueno que Dios quiere hacer en mi vida. En aquella persona que Dios quiere que yo me convierta, que Él me va a ayudar a hacer. No lo que yo soy, sino lo que en Cristo yo puedo ser. Porque Él me da la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es en Cristo. Quizá, hermano, quizá, amigo, usted reconoce su condición y usted cree y está dispuesto a creerle a Cristo. ¿Habrá alguien así que dice esta mañana, Pastor Joel, yo quiero abrir mi corazón a Jesucristo para que Él entre, perdone mi pecado y me dé la vida eterna? ¿Habrá alguien así?